Venimos de otra mesa en la que hemos hablado de la accesibilidad en el transporte y también en los hoteles. En la primera mesa, de hecho, se ha hecho un llamamiento a esa accesibilidad y vamos a seguir con otro ámbito que es la innovación en el deporte universitario. Y en esta mesa se va a abordar efectivamente cómo desde el ámbito académico se busca fomentar esa accesibilidad al deporte de las personas con discapacidad. Y en esta mesa, el maestro de ceremonias hoy, el moderador, va a ser alguien al que, si ayer estuvisteis aquí con nosotros, ya conocéis. Si no, os vuelvo a presentar a David Blay. David, que se encarga de los podcasts del Comité Paralímpico Español. Además de ello, ha estado en los 2 últimos Juegos Paralímpicos, tanto en los de Tokio como en los de París, formando parte del equipo de comunicación del Comité Paralímpico. En los últimos, en los de París, estando dentro de la villa, cerquita de los deportistas, con lo cual, conocedor absolutamente de cómo es la vida del deportista paralímpico y de las necesidades de las personas con discapacidad que realizan deporte, y además autor de 2 libros relacionados con el deporte y la discapacidad. Así que, David, te cedo la palabra. Muchas gracias, Almudena, y además tengo la suerte de colaborar con el ámbito universitario, con lo cual esta mesa me hace especial ilusión por la gente que ya conozco, por la que acabo de conocer, con la que nos reencontramos. Voy a leer los cargos ahí porque como no se acaban, no me cabían todos en la libreta, ¿vale? Pero bueno, a César Iribarren lo conozco desde hace algún año. Podríamos decir que es el director de las cátedras de empresa de la UPV del Deporte y Prosegur, pero también que es el fundador del máster de gestión deportiva de la UPV, que es posiblemente el máster más antiguo en este sentido que hay en España. Además de todo eso, y hoy nos va a hablar de ello, es el impulsor de una iniciativa que integra deporte, discapacidad y universidad, como es UPV-IN, y algunas otras cosas más, pero no las vamos a desvelar todas. Con Raúl Reina me reencuentro después de que la última vez que nos viéramos fuera en la Villa Paralímpica, el último día de los Juegos de París, despidiéndonos ya para coger cada uno el avión. Raúl también viene de la Comunidad Valenciana, en este caso de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en el Departamento de Ciencias del Deporte, que él estudió, en el Instituto Universitario también de Investigación, pero además es el responsable de la clasificación de los atletas tanto para el Comité Paralímpico Español como para el Comité Paralímpico Internacional, y es importantísimo que hablemos hoy de este tema porque todo el mundo entiende el deporte y la discapacidad, pero muchas veces, y ayer nos lo decían por ejemplo en la mesa que tenía que ver con el cuerpo médico, hay tantas discapacidades y tan diversas que es muy difícil a veces conocer dónde va esa clasificación, que es una de las cosas que le preguntaremos, y sobre todo, incluso en un momento determinado puede hacer cambiar de categoría, como nos contó Marta Arce, a algún atleta. También, aunque trabaja para UCAM, está en tránsito hacia Valencia, o sea que prácticamente tenemos una mesa regional. Alejandro Leiva, que es profesor titular de la Universidad de la Facultad de Deporte de la Universidad Católica de Murcia, de UCAM, y además especialista en soporte a los alumnos y a nivel de trabajo y de estudios duales para fomentar la empleabilidad. Y si hablamos de empleabilidad, tenemos a María del Mar Ortiz Camacho, que es a la que más le ha costado llegar, porque viene desde Granada, es directora de Empleo y Prácticas de la Universidad de Granada y directora de una cátedra de la que vamos a hablar ahora, de 2 en realidad, pero hablaremos de ellas, como la cátedra de Empresa Viva Gym Fundación ADECO, que además es específica del mundo del deporte y de la discapacidad. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí, y si me lo permitís voy a comenzar por cercanía con César, y antes de que le explique lo que es el proyecto lo vamos a poder ver, que es la mejor manera de entender con un vídeo cómo se puede vislumbrar un proyecto de estas características como UPV-IN. Bueno, luego ponemos el vídeo. Y primero te pregunto, César, máster en gestión deportiva durante más de 20 años. Tú siempre has estado ligado al mundo del deporte y de repente hay una sensibilización que hace tiempo que se integra, que es la de dar oportunidades a las personas con discapacidad para hacer deporte, primero a través de la universidad y luego con diversos proyectos. Ahora hablaremos del resto de proyectos, pero empecemos por cómo comienza aquella sensibilización y en qué punto estamos ahora con ese proyecto de UPV-IN. Bien, pues en primer lugar, buenos días a todos y gracias a la organización por haber contado conmigo para que pase aquí un rato
explicando pues todas estas cuestiones sobre el proyecto de UPVI. Mira, como bien dices, yo llevo más de 30 años como gestor deportivo, 21 en el tema de las cátedras del deporte y del máster de gestión de empresas deportivas. Y hace ahora 5 años, bueno, pues me eligieron para dirigir lo que es el área del deporte de la Universidad Politécnica. Nada más entrar me di cuenta que nosotros teníamos muy infrautilizadas unas instalaciones deportivas de gran nivel. De hecho, fuimos la primera universidad en toda España que recibimos, gracias al programa de deporte y a las instalaciones, el premio Joaquín Blume en el año 2001. Y bueno, pues yo me di cuenta que sí, que en las franjas típicas de utilización de los alumnos o de la comunidad universitaria después del trabajo, profesores, personal de administración y servicio, las canchas estaban con un nivel de uso muy aceptable, pero que había muchísimas franjas horarias completamente vacías. A la par, yo llevo unos 10, 12 años con un proyecto pionero que proviene de un exjugador profesional que me lo presenta a mí y que yo involucro a una empresa puntera en el sector del mundo de la ortopedia, una de las más importantes de toda España, como es Ortoprono, sobre fútbol en silla de ruedas. Ese fue el inicio en el que yo pues puse mis primeros pasos en el tema del deporte adaptado, del conocimiento de la realidad, de los problemas, de la situación de las distintas modalidades, porque aunque empecé con este tema de fútbol en silla de ruedas, pero al final los chavales, las chicas juegan a todo lo que pueden practicar y más, ¿vale? Entonces, pues son 10 o 12 años conociendo su problemática, su sensibilidad, sus anhelos, etc. Y entonces, cuando tuve la responsabilidad en la universidad de gestionar todas las instalaciones deportivas, una de las cosas que yo vi es que el principal problema que tenían las entidades deportivas de deporte inclusivo, deporte adaptado, en Valencia ciudad al menos, que es el área de influencia directa de la Universidad Politécnica de Valencia, es la disponibilidad de lugar donde entrenar, donde almacenar material, donde poder ellos disfrutar, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los polideportivos municipales no tienen la utilización típica que tenemos en la universidad, porque por las mañanas pues hay institutos que hacen sus clases de educación física en las instalaciones deportivas municipales, porque hay asociaciones de jubilados, porque hay mucha otra tipología de usuario que hace que las instalaciones están hipertensionadas. Entonces, la primera es, oye, pues voy a abrir las instalaciones de la universidad a todas aquellas disciplinas deportivas que lo están pasando mal en lo que estamos diciendo y que vengan, ¿vale? La primera es que la universidad somos agente facilitador, ¿vale? Facilitar el que gente que quiere hacer deporte no puede hacerlo porque no tiene dónde entrenar, dónde cambiarse, dónde ducharse o dónde almacenar las sillas de juego. A partir de ahí nos damos cuenta que la universidad, que nosotros, aparte del ámbito científico y aparte del ámbito tecnológico y del ámbito del conocimiento, pues indirectamente, aunque siempre hemos dicho los educadores que la educación y los valores se dan en casa, quieras o no, en el entorno formativo también mejoras, influyes en los valores que tus jóvenes van a desarrollar para luego el día de mañana ser los que nos paguen la pensión, ¿vale? A partir de ahí, pues entendemos que el deporte inclusivo pues es una experiencia ejemplarizante y que puede venir muy bien a la gente que no tiene esa discapacidad y que hace el deporte de manera tradicional, pues que vean la dificultad, el esfuerzo en la práctica deportiva y también qué hacen los usuarios para hacer esa práctica deportiva. Entonces tenemos gente que se hace 40 o 50 kilómetros solo por venir y entrenar, ¿vale?
Bueno, pues eso en gente que tiene una discapacidad, que tiene problemas porque los medios de comunicación están bastante adaptados, pero hay cosas y lugares y sitios donde no. Pues es un mérito a lo bestia. Y entonces lo que empezamos a hacer es que los equipos que compiten en los campeonatos primero autonómicos y luego si se clasifican de España y luego si se clasifican de Europa, el deportista UPV pues haga entrenamientos conjuntos, se mezcle con estas disciplinas y empiece a valorar realmente pues, el esfuerzo que hacen estos deportistas, ¿no? Y a partir de ahí, la tercera pata fundamental, agente facilitador, el tema de la experiencia ejemplarizante, pues es abrirlo también al resto, a lo mejor sus hijos o sus hermanos o conocidos, deporte. Y entonces lo que hacemos es poner al servicio de las familias de la comunidad universitaria pues el que existen estas disciplinas deportivas y que pueden venir a practicar. Porque independientemente de que haya algunas de estas disciplinas que tienen carácter competitivo, desde luego lo que tienen todo es carácter lúdico y carácter de aprender un deporte. Con nosotros ha venido gente que a lo mejor venía de jugar a baloncesto en silla de ruedas y ahora juega a pádel y ahora juega a pelota valenciana. Es decir, que se meten a nivel, evidentemente, pues de ocupar su espacio y su tiempo y también de aprender nuevas disciplinas, pasárselo bien, socializarse y bueno, progresar en la medida de lo que puedan. Pues ese es uno de los proyectos de los que queríamos hablar hoy. Enseguida hablamos también de lo que se hace específicamente en la Universidad Miguel Hernández, pero aprovechando que tenemos a Raúl aquí, no podemos dejar de preguntarle por algo que yo creo que todo el mundo tiene curiosidad, ¿no? Que es la clasificación de las discapacidades de los deportistas, que me imagino que además en algún caso tendrán algún desacuerdo con tu visión. Y quiero preguntarte por cómo es un proceso de estas características, tú que además lo haces todos los días, que prácticamente en España y en Europa te has convertido en una referencia en este ámbito y que no sé si te está dando ya más trabajo que la propia universidad en este momento. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, David y Almudena, por todo el trabajo que hay detrás, a toda la organización. Es un placer estar aquí hoy. Y directamente vamos a un tema que sabes que me apasiona. Yo trabajo en el ámbito académico, dos grandes líneas. Uno es la clasificación en deporte para personas con discapacidad y paralímpico en particular. Y el otro es educación física inclusiva, que bueno. Yo, como la mesa iba sobre la innovación en la universidad, siempre digo, aunque luego podremos hablar un poco de ese rol, la clasificación es el tema de que está presente, pero casi nadie quiere abordar en el ámbito del deporte que nos ocupa. ¿Por qué? Porque la gente lo ve como un elemento que tiene que pasar, ese proceso, y si luego no tengo que volver a verlo en mi vida, mejor. Os puedo asegurar que es un proceso que al deportista es muy estresante y os voy a explicar un poco por qué. ¿Qué es la clasificación? La clasificación es el proceso que distingue el deporte paralímpico, el deporte para personas con discapacidad, al nivel que sea del deporte convencional, regular o el que podamos conocer. Claro, cuando tú quieres comunicarlo y pones deportista X es un T34 o un F54, dices, ¿qué diferencia hay entre una F, una T, un 3 y un 5, ¿no? Ahí ahora os comentaremos algunas cositas, pero fijaros, ¿qué problema tiene la clasificación y por qué es tan relevante? La clasificación, cuando surgió el movimiento paralímpico, surgió en el contexto hospitalario con Goodman, que conocemos, es un poco el padre del movimiento paralímpico, y es un médico que utilizó el deporte como un medio de rehabilitación de veteranos de guerra en la Segunda Guerra Mundial. Fue el precursor de los Juegos Paralímpicos, con los primeros en el 60, y claro, venimos de una historia en la cual venimos de un modelo médico, en el cual categorizamos la discapacidad en función del nivel de la lesión medular, el nivel de la amputación, el grado de pérdida visual o el grado de afectación de la coordinación si tengo una parálisis cerebral o un daño cerebral adquirido. ¿Qué ocurre? Se ha ido desarrollando el movimiento paralímpico, llegamos a la visión que, bueno, Barcelona fue un cambio en el 92 y se pasó de un paradigma médico con varios sistemas específicos de cada grupo de discapacidad, que es un poco
la estructura de federaciones multideportivas que tenemos. Federación de Deportes para Personas con Ceguera, Discapacidad Intelectual, Físicos, PC. Sabemos que ahora estamos en un proceso de reestructuración federativa muy importante e histórico en el marco de la nueva ley del deporte. Claro, tú si empiezas a tener en todos los deportes todas esas clases o tú catalogas a la persona en función del grado de discapacidad que tiene o el tipo de discapacidad que tiene, se empiezan a dar cuenta que cada deporte, las demandas de cada deporte son diferentes. No es lo mismo nadar que correr, que jugar a tenis de mesa, que jugar al fútbol o que jugar a bocha. Claro, aparecen los sistemas funcionales, que los dos grandes sistemas, para los que nos estén viendo algunos que estamos en la sala, han sido baloncesto en silla de ruedas y natación. ¿Qué de debates hemos tenido en natación cuando tú tienes que mezclar en 10 clases personas, y perdonad el nombre, sé que es feo, pero la traducción del inglés de impairment es deficiencia, que es una alteración de una estructura o función corporal? Yo uso gafas porque tengo una deficiencia visual a un grado X que en mi estructura ocular afecta a determinada función visual. Obviamente tú tienes que tener un grado que te permite ser elegible. Esos dos términos, estructura y función afectada, que es la deficiencia, y mínima deficiencia elegible, creerme que es la panacea del deporte de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque cada deporte elige qué deficiencias elegibles, de las 10 que han habido hasta ahora. Decía lo del Comité Olímpico Internacional, por precisar, he tenido la fortuna, y ha sido el trabajito extra que decías, de ser uno de las 24 personas, 25, que hemos trabajado el nuevo código de clasificación del IPC, del Comité Olímpico Internacional. Y recuerdo, yo estaba en el grupo de formación de clasificadores, que ha sido un nuevo estándar que hemos hecho. Me llaman un día a una reunión de las que hacíamos anuales en Bonn, y se estaba discutiendo. Si conocéis a una persona con una parálisis cerebral, puede tener un patrón mixto, puede tener una espasticidad combinado con un movimiento involuntario de una tetosis. Y querían llamarlo todos conjuntamente Coordination Impairments. Y decir, ya, pero llevábamos mucha investigación en un deporte que he trabajado hasta enero de este año, que ya lo he dejado, que es fútbol de personas con parálisis cerebral. Y digo, pero es que el impacto en el salto, en la carrera, en el nado, es específico del impairment, no te afecta igual a un músculo espástico que un músculo o un metásico. Entonces, en ese contexto, y fue un debate, me acuerdo debatiendo cómo definir corta estatura en un desayuno. O sea, que cuesta mucho llegar a consensos para que esto, claro, tiene que estar de acuerdo todo el movimiento paralímpico en todo el mundo. ¿Qué ocurre? ¿Por qué te impacta un deportista? Porque el deportista no va a poder elegir el deporte que quiera hacer. Porque el deporte, a determinado nivel, te puedes encontrar, tenemos deportes que tengo competición a nivel nacional, pero luego no tengo esa a nivel internacional. O una prueba que tengo a nivel nacional por cuotas, y de esto lo he hablado off the record con Almudena, esa prueba no está para mí y obliga a un deportista a tener que cambiar de prueba. O cambia el reglamento y tú estás en el borde de una clase que es un continuo y pasas de ser el exitoso en tu clase a estar bastante complicado. O tú tienes un problema, y por no poner nombres particulares, pero conocemos muchos deportistas que tienen una enfermedad que puede ser progresiva, y el proceso de cambio de clase, creerme que para el deportista es muy duro. Primero, porque tienes que asumir que te puede impactar a tu resultado, a tu beca del plan ADOP, a tu éxito deportivo, a la par que estás asumiendo que estás perdiendo función en tu vida diaria, con lo que impacta. Y conocemos algún que otro caso. Entonces, cuando tú tienes y recibes un deportista y le dices, puedes hacer este deporte o no, y luego le dices, tienes la deficiencia elegible a este grado para poder ser elegible o no, el mensaje que le estamos transmitiendo es, tienes una discapacidad, pero no lo suficientemente afectada para hacer ese deporte o en esa categoría. Eso es muy duro cuando hablamos luego de inclusión, que queremos que todo el mundo haga deporte. Y eso es algo que todo el mundo debe conocer. Por eso la gente no quiere hablar de la clasificación, porque es incómodo. Pero claro, si tú lo trabajas muy bien desde la base, ahora ha habido un caso mediático recientemente que habréis visto, Langui, a través de un compañero, Raúl González, de Lanzadera Deportiva, pues que este chico haga bocha ahora, que se lo está tomando bastante en serio al parecer, pues él vino, pero ha hecho una difusión de la bocha, pues que sabéis que es un deporte para altas necesidades, que a lo mejor no tiene tanta cabida porque no hemos tenido representación en Tokio y hemos ido solo con el equipo a París, pues luego ya veremos dónde llega. Pero que tú tengas una persona mediática haciendo un deporte es porque le has visto, oye, es que tú tienes a lo mejor el perfil que para este deporte sí, y está en el perfil de 2 clases. Puedes ser bueno en ese deporte. Y eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, retos que tenemos ahí, David, y por no cederme de la intervención, son muchos. El nuevo código de clasificación va a cambiar el paradigma, se ha hecho un foco muy legal.
hay mucha gente que cuando tú ves a alguien, oye, y ese puede estar en esa categoría. Nosotros hemos recibido denuncias de gente haciendo cosas en su vida diaria y dices que mira lo que está haciendo en su vida diaria y luego míralo en competición. Y por eso nos llaman los policías, ¿no? Estamos con el tema de la protección de datos con el pase o el acceso a las historias clínicas. La protección de datos, de luego, cómo se utiliza esa información. Se ha hecho un enfoque muy legal. La fortuna tenemos en España que estamos trabajando muy bien, tenemos una comisión de clasificación que nos llevan casos, trabajamos con el equipo médico, está Maya, arrancamos ahora en octubre con un nuevo comité, que vamos a ser 9 personas, y la idea es ofrecer la clasificación desde el punto de vista de que la gente sea algo, oye, mira, es esto, tienes que pasarlo, te vamos a preparar, te vamos a acompañar y te vamos a orientar qué deporte puede ser el que mejor puedes practicar. Porque te va a condicionar el acceso, el desarrollo deportivo y luego, por supuesto, cuando estás en la alta competición. Gracias, Raúl. Nos ha quedado muy claro con la dificultad que supone y se nota que la docencia está muy presente en esta mesa. Alejandro, aparte de que todo el mundo conocemos a UCAM como la Universidad del Deporte, creo que hay algo que cambió también la percepción de los apoyos a deportistas gracias a la Universidad Católica de Murcia, que es que se dieron becas por igual a deportistas olímpicos y paralímpicos, y eso igualó también la percepción. Tú lo sabes desde la Facultad de Deporte y conoces también no solo a esos deportistas, sino a las personas con discapacidad que acceden a la Facultad de Deporte. Me gustaría que nos hablaras de esos programas que tenéis de formación, de trabajo dual, de poder darles, además por la accesibilidad que hay en el campus, de poder darles todas las facilidades para que esa Universidad del Deporte efectivamente lo sea para todos, como estáis haciendo desde hace muchos años. Muchísimas gracias, David. Bueno, hablar después de dos referentes en este campo es todo un reto, pero intentaré estar como menos a la altura. Y bueno, antes de empezar, muchísimas gracias a la organización por la invitación. Para mí es un placer estar en este foro porque nos permite lo que de verdad es un gran reto dentro de la investigación universitaria, que es poder transmitir el conocimiento que muchas veces se queda relegado a los papers o a los libros académicos a la sociedad en su conjunto. Entonces, bueno, como bien decías, la Universidad Católica de Murcia es una universidad, para quien no la conozca, privada. Solo hay 3 universidades católicas en España. Es una universidad pequeñita en cuanto a sus dimensiones. Estamos arrinconados en un pequeño lugar de la Huerta Murciana y, paradójicamente, es una universidad que, a pesar de su pequeño tamaño, está haciendo grandes cosas en el mundo del deporte. Todo esto viene inspirado por la voluntad de su fundador, José Luis Mendoza, que nos dejó hace un par de años, de intentar aplicar un modelo que a priori podía parecer muy norteamericano, que era becar o apoyar a deportistas, pero en un contexto más europeo. Es decir, ¿qué diferencia hay entre el apoyo que puede dar una universidad de Estados Unidos y el apoyo que puede dar una universidad como la UCAM a un deportista? En Estados Unidos la proyección es más hacia la marca, hacia la reputación de la universidad. Yo beco a un gran deportista con el objetivo de que se haga famoso y que lleve esa formación universitaria como bandera y me atraiga a otros estudiantes. Nosotros le dimos un componente mucho más en línea con la identidad católica de la universidad. Vamos a intentar apoyar no solo a la gran estrella, sino a deportistas que en muchas ocasiones no tienen ese acceso a los recursos o por la propia particularidad de su deporte no van a tener una carrera o un lucro económico muy alto, para que puedan estudiar, para que puedan tener una certificación universitaria que el día de mañana les permita, por lo que hemos hablado aquí, una mayor empleabilidad y por lo tanto ganarse la vida de una manera mucho más digna. Esto está muy en línea con los valores de la Unión Europea, el acceso a la educación, el acceso al deporte, sin que elegir una realidad nos suponga renunciar a la otra. Esto se conoce como carrera dual, que es una palabra que a lo mejor es un poco técnica, pero para quien no lo conozca, es un modelo de apoyo para que un deportista de alto nivel pueda competir y entrenar a ese alto nivel que se le requiere y al mismo tiempo estudiar una titulación universitaria con las mayores adaptaciones o flexibilidades posibles. Nosotros, honestamente, empezamos este modelo en deportistas, como decía Raúl, convencionales, estándar, sobre todo de tipo olímpico, de tipo nivel campeonato europeo, campeonato mundial, porque bueno, fue un modelo que costó mucho arrancar en su inicio, era algo pionero en España y decidimos, a modo de rodaje, pues comenzar con ese tipo de población. El éxito de ese programa, que se inició aproximadamente en 2013 y que en 2017 ya nos situó como una de las universidades del mundo que más deportistas olímpicos
estudiantes clasificaba en unos juegos, nos permitió poder ampliar ese enfoque y poder comenzar a trabajar con deportistas con discapacidad. Esto, bueno, con una pandemia por medio, esto fue un proyecto que empezamos a desarrollar en 2019. En 2020 nos tocó escribirlo durante el confinamiento, que para nosotros fue una bendición porque nos permitió dedicarnos en cuerpo y alma a esa escritura, y nos hizo que en el año 2021 se nos concediera por parte de la Unión Europea un proyecto de la convocatoria Erasmus+, un proyecto llamado Paralimits, que fue una financiación de aproximadamente 400.000 euros y que nos permitió colaborar con otras 4 universidades europeas. Estuvimos con Foro Itálico en Roma, con el Instituto Politécnico de Viseu en Portugal y la Universidad de Limerick, además de la Fundación ONCE del Comité Paralímpico Español y de algún socio ya más de tipo tecnológico, etcétera, que nos permitió desarrollar ese modelo de carrera dual, pero aplicado específicamente a las personas con discapacidad. En la UCAM contábamos con una ventaja. Contábamos con una ventaja en el sentido de que teníamos una población universitaria paralímpica de alto nivel muy numerosa. Solo para daros un poco de contexto de qué es la UCAM en este campo, en Tokio 2020 12 estudiantes de la universidad clasificaron para los Juegos Paralímpicos. En París 2024 esa cifra subió a 15. Solo hay una universidad en el mundo que tenga mejores datos en cuanto a estudiantes que representan a su universidad en los Juegos, que es Stanford. La tercera universidad es la de Arizona, en Estados Unidos, que es otro monstruo deportivo. Es decir, estamos realmente orgullosos de poder mirar de tú a tú a grandes instituciones universitarias en cuanto al apoyo que se le da a deportistas con discapacidad. Tenemos entre nuestros estudiantes pues, nombres tan conocidos como Teresa Perales, bueno, ella ya es graduada en fisioterapia, o Gerard Descarrega, el atleta que está haciendo ahí un máster en psicología. Es decir, es gente que está, no es que solo haga una carrera en el sentido figurado de la palabra, de bueno, lo matriculamos, figura como alumno, no, es gente que está dando unos resultados académicos muy altos. Pero nos estábamos encontrando con que la realidad era que este tipo de estudiantes con discapacidad se estaban enfrentando a un montón de barreras, a un montón de obstáculos. En ese sentido, el trabajo de Raúl fue un referente para nosotros en cuanto a que nos abrió una línea de investigación de qué obstáculos tenían que hacer frente a este tipo de estudiantes. Más allá de los estructurales o de los físicos, que todos conocemos, nos dimos cuenta que había una gran cantidad de barreras de tipo interpersonal. Es decir, la falta de empatía o incluso a veces el miedo de algunos profesionales de la educación, tanto del PDI como del PAS, de cómo tratar, cómo interactuar con este tipo de estudiantes. Entonces, decidimos atacar esta problemática desde un paradigma muy, muy particular, que es la mentorización. Es decir, la piedra angular de nuestro sistema es la relación de mentoría que existe con el alumno, con el deportista estudiante con discapacidad. Y esa mentoría la estructuramos en tres ejes. En primer lugar, creamos la figura del mentor-manager. ¿Quién es esta persona? Es decir, es una persona del personal de administración y servicios que se encarga específicamente de tratar con este tipo de estudiantes. Recibe una formación ad hoc y se va a encargar de ayudarle en todas las cuestiones pues que a lo mejor para un deportista son un poco tediosas. Procesos de matriculación, cómo optar a una beca, cómo hacer los pagos correspondientes, el papeleo, para que nos entendamos. El segundo nivel de mentoría, que es el más importante realmente, es el profesor tutor. Es una persona que va a ser un delegado de cada facultad, un profesor de cada facultad, que va a tener una relación directa con el deportista estudiante y va a ser el enlace con el resto de profesores. ¿Qué tareas hace fundamentalmente? Adaptaciones. Adaptar el calendario de exámenes al calendario competitivo de este deportista. Ojo, dentro de unos límites siempre, es decir, dejamos aproximadamente unas semanas antes, unas semanas después, para poder adaptar unos exámenes, poder asistirle en cuanto a comunicación con el resto de cuerpo docente y, sobre todo, una tarea muy importante que es la de asesoría. A veces un deportista se agobia, a veces un deportista no sabe realmente cuántas asignaturas matricularse, cómo afrontar la carrera, entonces esta persona va a estar siempre en contacto para poder hacer esa labor de asesor. Y el último nivel de mentoría que hemos descubierto que es muy, muy útil en cuanto a que consigue ese engagement con el deportista es el del alumno tutor. Nosotros seleccionamos de manera, aquí lo tengo que decir, esto no es al azar, aquí cogemos a los mejores alumnos de cada clase, esos alumnos que muestran buena predisposición, que tienen una asistencia regular, y les ofrecemos ser el enlace directo con estos deportistas. ¿Qué recibe a cambio ese alumno tutor? Pues le ofrecemos créditos de libre configuración, créditos socioculturales, que varían entre el crédito o 3 créditos, a cambio de que pues, sea esa persona que se encargue de
ser el buen compañero, por así decirlo. El que tenga el WhatsApp, el que tenga el contacto directo y le diga, oye, acuérdate que la semana que viene hay que entregar un trabajo, oye, mira, que el profesor ha dicho que este tema es importante, oye, mira, que hay un trabajo grupal y te hemos incluido. Eso ha sido fundamental. Por lo tanto, administración, docencia y día a día en el aula, pues han resultado ser un modelo que a día de hoy nos está dando muy buenos resultados. Ya veis que hay modelos para todas las circunstancias y que tenemos la suerte de tener una diversidad enorme a nivel universitario en España. Y María del Mar, que además viene del mundo de la empleabilidad, de repente se encontró también con un proyecto que llevaba muchísimo tiempo en la cabeza y que ya lleva, creo que son 5 años en marcha, para específicamente ayudar a este tipo de alumnos de los que hablábamos. Es una cátedra, hablamos de las cátedras antes de Viva Gym, y es una cátedra también de la Fundación ADECO, que está empezando, me decías, a dar resultados ya tangibles. Así que me gustaría que nos contaras cómo empezó, en qué se basa y en qué momento estamos ahora mismo. Muchas gracias, David, por la presentación, y gracias a la organización por darnos la oportunidad de presentar lo que hacemos en esta cátedra. Esta cátedra comenzó su andadura hace 5 años, cuando Viva Gym y Fundación ADECO pues, investigaron, valga la redundancia, y detectaron que la Universidad de Granada, a través de su Facultad de Ciencias del Deporte, pues podría ser la universidad ideal para lo que ellos querían hacer. Entonces se firmó la cátedra, y a través de esta cátedra hemos hecho ya 3 convocatorias de proyectos de investigación, donde el objetivo es mejorar la empleabilidad de personas con discapacidad a través del deporte. ¿Por qué a través del deporte? Porque el deporte no solamente es salud, por supuesto que es salud, pero también es mejora de la competencia motriz, que es fundamental para la autoestima, la confianza de las personas con discapacidad cuando intentan tener una inserción laboral. En esta cátedra hemos sacado ya, os he dicho, 3 convocatorias, y se han financiado íntegramente, 100%, diferentes proyectos de investigación en cada una de las convocatorias, siendo conscientes de que las convocatorias nacionales, estas las que optamos todos en la universidad, pues son muy difíciles, son competitivas y son muy difíciles también en función de las temáticas. Precisamente investigar en la discapacidad no es a veces una de las temáticas estrellas. En nuestro ámbito de la actividad física, investigar en salud te lleva a un éxito total en publicaciones y en conseguir muchos logros. Pero investigar en esta temática, insisto, los grupos de investigación, las líneas de investigación, pues no son tampoco muy frecuentes. De ahí que hiciéramos un esfuerzo en financiar estos proyectos. Estos proyectos están siempre liderados, por supuesto, por un profesor de la universidad. Tenemos profesores de la universidad de diferentes ámbitos de conocimiento, no solamente de actividad física. Hay médicos, hay psicólogos, hay de terapia ocupacional, fisioterapeutas. También estamos contando para el desarrollo de estos proyectos con las principales entidades que atienden a las personas con discapacidad de Granada, como son la Fundación Purísima Concepción de la Hermana Hospitalaria, también con el Granada Club de Fútbol, que es uno de los equipos que tiene un Genuine, que juegan en la Liga de Deporte Adaptado, de Fútbol Adaptado. Entonces estamos intentando integrar diferentes ámbitos de conocimiento, diferentes sectores, para que estos proyectos tengan realmente un arraigo, tengan conocimiento y luego tengan una transferencia. Realmente el objetivo de estos proyectos no solamente es investigación académica, porque nuestro compromiso tiene que ir mucho más allá. ¿Dónde está el compromiso real? Cuando los resultados de la investigación se traducen en políticas públicas, en programas de empleo, en formación adaptada y en todo aquello que realmente, en una contratación justa, todo aquello que puede dar un resultado en la sociedad. Entonces, nosotros, a través de la cátedra, lo que sí tenemos claro es que vamos a seguir sacando esta convocatoria. Resultados académicos, se han publicado ya bastantes artículos en revistas indexadas, se han publicado artículos de libros, se ha publicado también un libro que después haré mención, lo hemos difundido a través de redes sociales, los resultados de la investigación, en medios de comunicación, prensa, en radio, pero insistimos, está costando mucho
concreto porque no es un tema frecuente, común de investigación. Concretamente este año, al finalizar, cada año hacemos una presentación de la convocatoria y al final hacemos una clausura. A la clausura invitamos a todas las personas con discapacidad que han participado como sujetos experimentales en los proyectos, a las instituciones que han participado y, por supuesto, a los investigadores. Y este año hemos tenido pues, la alegría de contar también con el delegado territorial de empleo de la Junta de Andalucía en Granada. ¿Eso qué ha hecho? Pues ha hecho visibilizar nuestras investigaciones. Insisto, no es nada fácil apostar para un investigador, que la carrera universitaria, los que estamos aquí, sabemos en qué consiste, que a lo que van los profesores, tenemos la necesidad de acreditarnos, conseguir hacer un currículum y a veces pues precisamente este tipo de investigación es una vía muy lenta. Pero estamos consiguiendo que a través de la concienciación, del ver el resultado, cuando invitamos a las clausuras a las personas con discapacidad que participan, sinceramente, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque los participantes en los proyectos, con su testimonio, cuentan, nos narran cómo han vivido. Y además fue muy gracioso, uno de los participantes en una de las clausuras se levantó diciendo que no estaba de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Decía, porque ya no voy a entrenar, porque se habían sometido a un programa de entrenamiento de fuerza, que la fuerza era muy importante. Al principio nos contaron los investigadores que les costó muchísimo, muchísimo, porque requería un gran esfuerzo, pero cuando ya empezaron en la dinámica del entrenamiento, estaban enfadados, porque ya no tenían que ir a entrenar. Bueno, y además, fundamentalmente, voy a concentrarlo en dos acciones, además de los proyectos. También estamos haciendo una tarea similar a la que hace Alejandro de mentorización. En este caso lo hacemos con estudiantes con discapacidad de Ciencias del Deporte de Granada. ¿Qué es lo que hacemos? Pues primero se hace un llamamiento a este programa y lo que realizamos es una mentorización específica, pero orientada a la empleabilidad. A la persona con discapacidad se le pregunta ¿en qué te gustaría trabajar? En función de la salida profesional de su preferencia, pues se le buscan unas prácticas en esa salida profesional y una cosa muy importante es que se le ayuda a que tenga un currículum competitivo para esa salida profesional. Se detectan las lagunas y si tiene lagunas en su formación, desarrollo de competencias, le puede faltar alguna formación específica, se le facilita de forma totalmente gratuita. Entonces, hay que agradecer a estas dos empresas pues su apuesta por estas cátedras, porque ya en 5 años llevan aproximadamente invertidos unos 200.000 euros, que han sido destinados íntegramente a financiar toda esta ayuda, proyectos, por ejemplo, y la mentorización específica. El primer año que hicimos la mentorización, tuvimos la suerte de que la presentación de ese programa lo hiciese José Manuel Ruiz Reyes, paralímpico muy conocido por todos, de tenis de mesa, fue alumno mío, inmediatamente acudió a la llamada y fue algo mágico, maravilloso, porque además ese año en ese programa teníamos a una chica que tenía exactamente la misma discapacidad física que José Manuel, le falta desde el codo, el antebrazo y la mano, y José Manuel había sido su ídolo deportivo, por lo que había estudiado. José Manuel es maestro y licenciado en Ciencias del Deporte y ella estaba siguiendo sus pasos. Entonces, ese programa pues nos motivó muchísimo más porque vimos que podíamos encender esa chispa, esa motivación para que nuestros estudiantes de Ciencias del Deporte tuviesen un futuro profesional mejor, con una compañía. Y hay una última cosa que quiero mencionar. Los estudiantes en la universidad, cuando se matriculan, pueden señalar su condición de discapacidad de más de un 33%. A mí me llamó muchísimo la atención que gran parte de los estudiantes que la tienen no lo manifiestan en la matriculación. Eso hace, por ejemplo, que no puedan beneficiarse de muchísimas ayudas, de un tutor de acompañamiento durante todo su estudio, de muchos programas. Entonces, como eso ya lo habíamos detectado, pues además de enviarlo específicamente, pidiendo en secretaría los datos de contacto de estos alumnos sí identificados, pues yo me permitía ponerlo en el espacio común de la Moodle del título. Y
Lo sorprendente era que si detectábamos en secretaría, en ese mismo momento, en todos los 4 cursos, detectábamos 7 estudiantes con discapacidad, a la reunión aparecían 20 y tantos. Yo inicialmente siempre decía, digo, os recuerdo que este programa de ayuda de mentorización, como requisito imprescindible, tiene tener reconocido una discapacidad de más de un 33%. Lo digo simplemente por si alguien al final... Allí no se levantaba nadie. Allí no se levantaba nadie. Y esa es una de las quejas que yo particularmente tengo y que hay que manifestarla porque creo que dar visibilidad a que uno tiene una discapacidad, no para tener ayuda, cosas especiales, que le hagan algo aparte, no, es que tienes derecho y no pasa nada con reconocer que lo tiene, tampoco se hace público, esto se lleva con muchísima prudencia y por supuesto siempre protegiendo los datos de la persona en todo momento, pero creo que eso es muy importante, no hay que avergonzarse de nada, hay simplemente que decirlo y al decirlo no te imaginas lo que las universidades tienen previsto para esas personas. Bueno, simplemente deciros que hay mucho más, pero os he sintetizado que creo que la investigación es fundamental para contribuir a la mejora de la integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Muchas gracias y gracias por las intervenciones en las que queríamos daros todo el tiempo que necesitarais porque son temas que hemos buscado presentar en esta mesa concreta de estas características. Ahora sí que para la segunda intervención os voy a pedir concreción de un máximo de 5 minutos, pero las preguntas van a ser muy específicas una vez que ya hemos entendido todos los proyectos. Quiero empezar por César porque mezcla el máster de gestión deportiva con los alumnos que han estado durante los últimos 20 años, con cómo han incidido también en la propia universidad, con el proyecto de UPVI. Te quiero preguntar también cómo ha cambiado la universidad a nivel de accesibilidad en los últimos tiempos, sobre todo en materia de instalaciones deportivas, porque no es lo mismo que se cambie un equipo de baloncesto en un pabellón sin discapacidad que un equipo de baloncesto en silla de ruedas que necesita mucha más amplitud y además de todo eso poder acceder de una manera mejor. ¿Cómo ha ido cambiando también desde que tú entraste hace algún año esa sensibilización y qué parte de culpa habéis tenido desde la gestión deportiva? Vale, el crecimiento fundamental en las infraestructuras, en las barreras arquitectónicas, viene de principios de los 2000, que además coincide con la gran explosión de la Universidad Politécnica. La Universidad Politécnica es una universidad relativamente joven, mediados, sobre el año 72, 73 o por ahí, pero la gran eclosión de infraestructuras nuevas, por ejemplo, todas las infraestructuras deportivas importantes son del año 2000, 2001 hacia adelante. Y ya se crearon todas con criterios y respetando los códigos técnicos de edificación en base al tema de barreras arquitectónicas. Lo estamos viendo en el vídeo de UPVI y aquí puede ir viendo la gente exactamente cómo se entrenan, de qué manera y qué tipo de instalaciones tienen. A partir de ahí, pues eso tenemos en el tema ya específico de instalaciones deportivas, pues ascensores suficientemente amplios desde los parkings hasta la zona de vestuarios y la zona y las canchas de juego, las puertas para acceder sin ningún tipo de problemas. Hay vestuarios específicos para que ellos puedan ducharse y puedan maniobrar, todo completamente bajo normativa, que luego eso es ya no solo el ámbito deportivo. Todas las escuelas, mañana tenemos una reunión de UPVI, mañana y pasado, y la hacemos en una escuela de diseño de producto que no tiene nada que ver con infraestructura deportiva, ni siquiera con ciencia, actividad física, deporte, etcétera, y evidentemente está toda completamente adaptada, con rampas, con espacios, para que puedan acceder sin ningún tipo de problema, ¿vale? La mezcla que estabas comentando tú, desde el máster de gestión de empresas deportivas al proyecto de UPVI, porque es un máster muy transversal, que no es un máster de fútbol, pero se habla de fútbol, no es un máster de deportes de invierno, pero se habla de deportes de invierno, no es un máster de deporte en discapacidad, pero tratamos el deporte en discapacidad.
Yo tengo claro que la figura del gestor deportivo es completamente transversal a lo largo de su carrera deportiva. Nosotros por nuestras aulas han pasado ya más de 1.100 antiguos alumnos. En concreto el año pasado, que era la 20ª edición, cuando hicimos la graduación, pues contamos, éramos 1.087 antiguos alumnos, más 59 que arrancamos ahora entre la modalidad presencial y la online en la edición 21, ahora el 29 de septiembre, superamos los 1.100 formados en el máster. Entonces tú analizas con toda esa perspectiva y ves un poco cómo van y cómo fluyen las carreras profesionales de los gestores deportivos. Y ves como muchos de ellos pues, han tenido su incidencia en el deporte adaptado. Por eso cada vez incorporamos más disciplinas transversales, entre ellas también la formación y la gestión de entidades para conocer sus particularidades. Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un viaje para deportistas sin discapacidad que para deportistas con, por ejemplo, que es donde más estamos trabajando, con silla de ruedas, porque necesitas triple espacio. Y triple espacio en autobuses es complicado. Antes estaba el compañero de Renfe aquí, en fin, una sonrisa, ¿vale? Pero trasladar a la gente en trenes muy complejo, bueno, pues eso el gestor deportivo ha de tenerlo claro a la hora de organizar un evento y a la hora de organizar la logística y la comodidad. Hemos estado aquí el año pasado en un evento deportivo en este mismo lugar, aquí en Alcobendas, en el polideportivo, y también lo tenían todo a la perfección. Yo creo que esa sensibilización, yo creo que ya ha impregnado a la práctica totalidad de centros y de instalaciones. Raúl, a nivel académico, y por lo que decía María del Mar, tú que tienes más experiencia creo que nadie en este sentido, ¿cuánto de lucha hay en la difusión de la integración de la discapacidad? Porque al final tú te has especializado mucho, pero ya sabemos que si hay dificultades para las personas con discapacidad, para visibilizar a las personas con discapacidad desde un ámbito que premia más otros aspectos, también supone un reto diario. ¿Cómo es en ese caso lo que te toca hacer a ti para que esto sea un continuo? Mira, continuo, me gusta esa palabra, David, porque luego te comentaré concluiré la intervención con eso. Mira, a mí me ha cambiado mucho. Yo empecé la discapacidad. Yo soy de un pueblo de Alicante, de Almoradí, estudié en Extremadura. Me inicié con la gran discapacidad, con la limitación, y he estado vinculado, y he tenido la fortuna de estar muy vinculado. Hice un máster en la Universidad Internacional en Bélgica y demás, y he estado siempre vinculado. Y me cuesta cuando a veces contestar algunas preguntas porque tengo como 5 sombreros, ¿no? El de profesor en materias especializadas, el de investigador, el de transferencia con entidades. Tengo también aquí uno institucional que como delegado el rector y el de gestor de oficina. Entonces, cuando lo pones todo junto, yo creo que la clave está en definir qué función tiene la universidad para con la sociedad. Yo estoy ahora, que es un instituto de investigación llamado un instituto universitario Centro de Investigación del Deporte, y siempre tuvimos un modelo de trabajo que era generar conocimiento a través de la investigación, como decía la compañera, transmitir ese conocimiento a nuestro estudiantado y luego transmitir ese conocimiento a nuestro estudiantado, pero no solo en la educación formal, sino también en la informal. Es que puede ser cursos de formación continua que hacemos con los CEFIRES, con entidades, con clubes, con entidades públicas, privadas, etcétera. Pero creo que la parte está la de la transferencia. ¿Qué ocurre o qué problema le veo yo muchas veces? Que en el tema de discapacidad, antes Gabriel de Play and Train decía algo disruptivo, que decía que la discapacidad la debíamos ver a veces como un negocio. Es verdad que hay una industria muy grande alrededor, pero a la hora del deporte te das cuenta que arrancar muchos programas deportivos están en base en la voluntad y en el voluntarismo y en la voluntariedad de las personas. Y eso a veces
es un problema cuando necesitamos dignificar y darle continuidad a ciertos programas. En ese trabajo que decía Alejandro, una de las cosas que encontramos es decir, oye, mira, es que hay distintos modelos de voluntariado que tú puedes especializar a la gente, pero si tú quieres arrancar un programa con César hemos compartido unos años de gestión del deporte universitario en la Comunitat Valenciana, y cuesta el decir, venga, ¿qué deporte universitario podemos hacer inclusivo o específico? ¿Queremos hacer un deporte de promoción? ¿Queremos hacer un deporte de precompetición? ¿Qué modelo universitario tenemos de deporte? Y es complejo. Entonces, dentro de esa pirámide, nosotros trabajamos esos tres elementos y creo que la universidad tiene o debe tener esa función transversal y transformadora. Nosotros trabajamos de una manera en la cual creo que, y a veces es tirar piedra contra nuestro tejado, creo que la universidad a veces somos muy endogámicos a nivel de los departamentos, de las facultades, etcétera, de que cada uno... y cuesta trabajar muchas veces de forma interdisciplinar. Yo, el vicerrectorado que he estado durante 4 años, cuesta realmente hacer proyectos que involucren a toda la comunidad universitaria. De verdad, creo que ese es el gran reto que tenemos y creo lo que más cuesta. En el estudio de barreras y facilitadores, muchas veces ella decía lo de la casilla de la matrícula. Es que el estudiante puede decidir si quiere marcarlo o no. Y a veces lo pierde porque es un consentimiento, que es un dato personal, que si quiere compartirlo o no. Y estoy de acuerdo con ella, se pierde mucho. Ahora nosotros hemos medido, mira, marca si eres deportista para poder llegar y ayudarte con las becas de deportista. Entonces, ¿cómo triangulas eso? Nosotros nos pasamos a decir, el que tiene discapacidad y que no ha hecho nunca deporte, que a lo mejor trabaja con la Oficina de Atención a la Discapacidad, no conoce los servicios deportivos, y los servicios deportivos a lo mejor no hacemos actividades inclusivas, específicas o como queramos, porque a lo mejor no tenemos la gente que quiere venir a hacerlo. Entonces, esos flujos o esos itinerarios de comunicación nos está pasando ahora. Nosotros hemos puesto en marcha una unidad de asesoramiento psicológico y cuesta a veces gestionar y darle fluidez con toda la protección de datos y todo lo que conlleva en el ámbito universitario. A mí me gusta mucho un modelo piramidal, es decir, creo que de todos los ámbitos que podemos trabajar en el deporte de personas con discapacidad, tradicionalmente, tú sabes que con la colaboración que tenemos con el Comité Paralímpico, he tenido la fortuna 2 años de analizar el plan ad hoc y hacer sugerencias para el siguiente, y te dicen, mira, el último, porque es un informe interno, pero 3 cosas que creo que sí puedo decir, echan de menos entrevistar fueron 108 personas de las que estuvieron en París, deportistas, entrenadores, gestores, etcétera, más otros que estarán ahora en el ciclo Milano-Cortina. Formación, accesibilidad a instalaciones, conciliación con la vida académica, salud mental y, ojo, el poder entrenar y compartir entrenamientos con un grupo natural. Yo luego sé que voy a competir de manera específica en el deporte paralímpico, pero entrenar con un grupo normalizado a mí me ayuda. Luego ya entra todo el tema de los transportes, los desplazamientos. Cuando hablo de accesibilidad es instalación, transporte, hoteles, que sabemos que ahí hay un ámbito de mejora bastante. ¿Qué hacemos nosotros? Ya sea ciencias del deporte, fisioterapia, terapia ocupacional, medicina, pero a veces las ciencias sociales, periodismo, ahora todo esto el ámbito legal empieza a tener un peso muy importante. Creo que debemos, desde nuestras asignaturas, todos los que podamos, específicos o afines, poder ofrecer a nuestro estudiantado, darle la visión de qué pueden contribuir en esas asignaturas al deporte de personas con discapacidad. Luego, cuando les formamos, luego tienes las estancias, las prácticas. Tener una buena red de entidades como la UPV ha abierto, nosotros hacemos un poco lo mismo, convenios específicos, es decir, ¿qué te puedo ayudar yo en mi horario para que tú puedas dignificar tu práctica deportiva y obviamente colaborar con instituciones públicas? Si tú captas a ese estudiantado al principio, mira, es que voy a organizar las tomas de tiempo del Campeonato de España del Aula en silla de ruedas de la Comunidad Valenciana, se hace normalmente en Elche. ¿Por qué? Porque organizamos un Campeonato de España cuando inauguramos nuestro Palau del Sports, la Federación Española de Deporte Paracerebral nos donó el material y lo organizamos. Fue un trabajo voluntario de los estudiantes de la asignatura y organizar un Campeonato de España. Y eso ha quedado un legado y una rutina que ahí queda. Entonces, si el estudiantado se implica, luego ese estudiantado te hace el trabajo de fin de grado. Luego en el máster le puedes vincular, yo trabajando en el máster, en el de rendimiento deportivo y salud o en el de formación de profesorado. Ese estudiantado te hace TFM, el que luego te puede hacer una tesis. Entonces yo creo que tenemos que llegar con las asignaturas en todos esos ámbitos a la base, trabajar con el tejido y captar. Y yo noto mucho la diferencia. Yo doy en 2 grados una optativa y una obligatoria, luego tengo asignaturas de máster.
Y te puedo asegurar, aunque se esté grabando, pero si Alba me está escuchando, creo que está de acuerdo, mi compañera asignatura, yo la asignatura de Ciencia de la Actividad Física del Deporte, de los 150 matriculados, vienen 80-90 y te puedo asegurar que le llegó al corazoncito del 15% con suerte. El resto, a mí, y digo, pero es que le digo, es que no es que tú quieras trabajar en este ámbito, es que si tú un día trabajas en el ámbito del fitness, tienes que dar respuesta. Si ya no te digo la educación, es que la ley te dice que tienes que dar respuesta. Es que la ley del deporte dice que ahora los clubes tienen que potenciar el deporte inclusivo. Entonces le digo, es que esto ya no es una opción, es que tú te tienes que formar. En cambio tengo la otra de terapia ocupacional que te dicen, joder, es que esto es optativo, esto debería ser obligatorio, lo que hemos aprendido con esto. Entonces yo creo que llevándolo a distintas esferas y distintos ámbitos y trabajando de manera transversal es la clave, y trabajando los distintos servicios implicados, que él me ha gustado el modelo de mentoría, es que es clave, tienes que vincular a todos los agentes, el profesorado, el PTGAS y el propio estudiantado. Alejandro, está diciendo algo, Raúl, que a mí me parece fundamental, que es que dentro de las facultades de deporte, dentro de toda la parte también de másters asociados al deporte que tiene UCAM, hay muchísimos alumnos que se encuentran con una industria del deporte muy diferente a la que había hace algunos años. Pero te quiero preguntar si habéis percibido que cada vez más hay proyectos de futuro, no hablo de TFMs, hablo de gente que se quiere dedicar específicamente relacionados con el deporte y la discapacidad, o si todavía está costando que se vea como una industria en la que pueda haber un futuro muy grande. Claro, es una muy buena pregunta. Además voy a recoger el guante de Raúl porque coincidimos mucho en esa visión. Nosotros hace aproximadamente un par de años tuvimos que renovar el plan de estudios en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Y yo en esa época trabajaba como secretario de facultad y bueno, fue un honor poder participar del diseño de un nuevo plan de estudios. Y una de las grandes preguntas que nos hacíamos a la hora de decidir qué asignaturas incluíamos o que no incluíamos, una de las grandes reflexiones fue, vale, no nos centremos en el deporte de ahora, vamos a centrarnos en el horizonte deportivo que se van a encontrar nuestros graduados en 5, en 10 y en 15 años. Entonces nos dimos cuenta de que realmente la realidad del deporte adaptado, del deporte para personas con discapacidad, era una realidad que estaba creciendo enormemente. Es decir, solo para que tengamos un dato en mente, ahora mismo en la Unión Europea hay un 15% de personas con algún tipo de discapacidad. Estamos hablando de 80 millones de personas en una región en la que cada vez se está demandando más deporte, en la que cada vez hay más oportunidad de hacer deporte. Esas personas van a necesitar de un profesional que les guíe, que les, como bien decía Raúl, que tenga una sensibilidad hacia para ello, ya no solo por ley, sino también porque hay una demanda de trabajo para esas personas. Entonces nosotros, a raíz de esa reflexión, decidimos incluir 2 asignaturas específicas en cuanto a la discapacidad y deporte, que era deporte adaptado y educación física para la diversidad, que es una asignatura optativa, y decidimos también que muchas de las asignaturas tuvieran un componente o tuvieran varias varios módulos que estuvieran relacionados con lo que es la atención a la discapacidad, por ejemplo, en organización de los sistemas deportivos o en prescripción de ejercicio físico, que se dieran específicamente contenidos relacionados con esa área. ¿Por qué? Porque realmente un alumno de 18, de 20 años te va a hacer una pregunta en un momento determinado que hay que saberla responder desde el punto de vista de la universidad. Bueno, ¿y esto a mí para qué me vale? ¿Yo voy a poder trabajar de esto? Esto está muy bien, la diapositiva es muy bonita, pero ¿esto me va a dar a mi trabajo? Entonces nosotros le respondemos que hay trabajo allí donde hay una oportunidad y las personas con discapacidad están demandando cada vez más profesionales que puedan dar una atención especializada. Yo se lo digo a mis alumnos, digo, especialízate y encontrarás el nicho. De verdad que me dejas la pelota botando para cerrar con María del Mar, porque hemos comentado justo antes de entrar en esta charla la necesidad cada vez mayor que os llegan a las universidades y a las entidades de la formación de técnicos. Por lo que decía Alejandro, y tú además que vienes desde el mundo de la empleabilidad, están llegando esa capacidad de oportunidades a universidades como la vuestra y se está dando esa pátina formativa para que pueda haber cada vez más técnicos en el mundo de la discapacidad, sabiendo que es un mundo que tiene un crecimiento enorme a nivel deportivo. Ya no hablamos solo a nivel profesional, sino a nivel amateur, con todas las instalaciones y con todas las circunstancias que se están dando cada vez más. Gracias, David. Cojo el relevo de mis compañeros y continúo sumando.
Nosotros, dentro de los proyectos de investigación que antes he comentado, cogemos sobre todo una parte, y es la parte de formación como universidad que somos. ¿Qué hemos detectado? Pues detectamos claramente que la formación de los técnicos deportivos en todas las federaciones es una formación de técnicos, pero no de técnicos para atender a personas con discapacidad. Entonces, una de las líneas de investigación de estos proyectos se ha centrado precisamente en los entrenadores de los equipos Genuine de fútbol adaptado. ¿Qué hicimos a través de un proyecto de investigación? Pues primero hacer un análisis, un diagnóstico de la cuestión. ¿Cuál era la cuestión? Pues analizar todos esos entrenadores que estaban atendiendo el entrenamiento de los equipos Genuine para saber si su formación como técnicos de las federaciones había sido suficiente, qué carencias tenían, qué necesitaban realmente para ser buenos entrenadores, pero de deporte adaptado. Entonces, eso se hizo, pero considerando todos los equipos de España. Se hizo un estudio cualitativo y cuantitativo y al final, después de ese estudio, se recogieron pues todas esas carencias, necesidades que había en la formación específica de estos entrenadores. A partir de ahí se diseñó un programa de formación. En este programa de formación, por ejemplo, entraban pues que los entrenadores de federaciones pues no tenían un conocimiento sobre las personas con discapacidad. Le faltaban habilidades didácticas y habilidades comunicativas. Le faltaban competencias socioafectivas, interpersonales, intrapersonales, de proactividad, asertividad, emotividad, empatía. Todo eso le faltaba y además tenían que desarrollar también pues una serie de competencias que le hiciesen pues tener calma ante situaciones de estrés, nerviosismo, humor, que con este tipo de personas trabajaban en los Genuine con discapacidad psíquica, necesitaban los entrenadores, porque había situaciones que se descontrolaban completamente. ¿Qué observaron? Pues observaron también que los entrenadores deportivos, sobre todo en los equipos de personas con discapacidad, son modelos a seguir. Se reflejan ellos ven su modelo en su entrenador, que el entrenador es un líder, pero no solo en lo deportivo, afecta también a su vida y también que todo lo que rodeaba al mundo del entrenamiento, la competición, pues se podía trasladar perfectamente a lo que eran competencias de las que reclaman los empleadores, actitudes, sobre todo ante situaciones. Pues con todo eso se consiguió, o como he dicho antes, se ha publicado en revistas y tal, al final se ha materializado en un libro que además es de acceso abierto, cualquiera metiéndose en internet lo puede descargar, que es sobre la formación de los entrenadores en fútbol adaptado. Se ha publicado a través de la editorial Octaedro y ya nos da muchas claves. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo, nosotros como antes decíamos, es la transferencia. Nosotros vamos mucho más allá y es que los entrenadores de competiciones como la Genuine, las federaciones les obliguen a hacer un curso de adaptación, de complemento, mejor dicho, a esa formación técnica que tienen para poder atender a estos equipos. Estamos en ello. Llegamos a contactar primero con la Federación Andaluza, después con la Española, pero aquí vino un pequeño problema con cambio de presidente de la Federación y demás, y hemos tenido que volver a empezar. Pero nuestro objetivo lo tenemos muy claro. De hecho, ahora mismo acabamos de hacer un pilotaje de esta formación con entrenadores de los equipos Genuine y de otros equipos de fútbol adaptado y entrenadores del resto de equipos, y la verdad es que los resultados están siendo muy positivos porque todos están tomando conciencia que para entrenar a un equipo de personas con discapacidad en cualquier deporte no solamente se puede tener un título de entrenador por la federación, aunque sea del máximo nivel. No se está capacitado, no se tienen todas las competencias y por lo tanto ese es nuestro objetivo dentro de esta línea. Poner estos resultados a disposición, o he dicho que ese libro está en abierto, a disposición y extrapolarlo al resto de federaciones para ir haciendo contactos y llegar a conseguir que en las federaciones haya la necesidad y la obligación de que a través de un pequeño curso para los entrenadores de ese deporte adaptado, pues podamos mejorar la atención a estos deportistas. Ese es ahora mismo uno de nuestros objetivos estrella, porque además es un poco ambicioso, pero cada vez lo vemos más cercano. Pues enhorabuena por
todo lo que se ha expuesto aquí. Creo que la universidad está cumpliendo con esa parte de transferencia que necesitamos, de gestión del conocimiento y de realidad, porque muchas de las personas que se forman en los cursos, en las cátedras, en los másters, están llegando ya al mundo del deporte con discapacidad. María del Mar, Alejandro, Raúl, César, muchísimas gracias y esperamos seguir sabiendo de vosotros durante los próximos años. Un saludo. Seguimos enseguida con la siguiente charla en este foro de discapacidad y deporte.